La Fundación Migres fue pionera en la reintroducción del águila pescadora en España, en la península ibérica, junto con la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Trajo la experiencia de Reino Unido, que allí había ya experiencia en la reintroducción, y el motivo de la reintroducción fue que se había extinguido como especie reproductora en la península, y quiso recuperarse una población y a su vez interconectar las subpoblaciones mediterráneas, tanto poblacionalmente como genéticamente. Entonces se inició el proyecto en el 2003, se terminó en el 2012, se soltaron en torno a 191 aves, una media de 20 al año, igual que aquí se soltaron el primer año 4 aves para poner el engranaje a punto, ¿no? Todo el equipo personal y humano y material en funcionamiento, y ya después ser capaz de poder realizar una suelta con mayor número de individuos. La probabilidad de supervivencia de esta especie, de todas las rapazas en general, está en torno al 30%, son por lo tanto las cuales que son capaces de reincorporarse como reproductoras en la zona de suelta. Principalmente son los machos los que se fijan en el territorio. En Andalucía se soltó en torno a 50% machos y 50% hembras, y se ha obtenido a partir de 2005, ya 2 años después del inicio de la reintroducción, se estableció la primera pareja en un embalse de la provincia de Cádiz, y a partir de ahí ya fue un crecimiento exponencial, hasta este año que tenemos 18 parejas en Andalucía. Como resultado podemos tener que eso ha sido un éxito total, porque ya se ha establecido una población viable de forma natural. También se está produciendo conexiones con otras subpoblaciones del Mediterráneo. Hay pescadoras de Baleares criando en Andalucía y pescadoras andaluzas criando en Baleares, y también hay pescadoras de Marruecos criando en Andalucía y de Andalucía criando en Marruecos. Por lo tanto, esa conexión poblacional y genética también se ha producido. No solo hemos recuperado la población, sino también se ha producido esa situación, que eran los 3 objetivos principales que se habían planteado para recuperar esta especie extinta.